Siempre ha sido mi plan de respaldo, no mi primera opción, lo sabes, ¿verdad? Eso fue lo que mi novia me dijo en la cara. Salí con calma, 4 años después tengo una esposa, un hijo, una casa y ella está sola, escribiéndome mensajes sobre cómo lo arruinó todo. Hola Reddit, pensé que finalmente debía escribir esto. Es una historia larga, pero vale la pena. Digamos que aprendí de la manera difícil lo que sucede cuando alguien piensa que puede mejorar su vida a costa mía. Yo mantuve la calma, jugué con inteligencia y vi cómo todo se les volteó al revés. Abróchense el cinturón, esto todavía se siente irreal cuando lo recuerdo. Empieza hace unos años. En ese entonces yo, David, 36 años, hombre, trabajaba como supervisor de almacén. No era un trabajo glamuroso, pero era bueno en eso y sabía a dónde podía llevarme. Tenía equipos bajo mi cargo, manejaba horarios, me aseguraba de que los envíos estuvieran donde debían estar y cuando surgían problemas la gente recurría a mí para solucionarlos. Esa era la parte que me gustaba, ser el tipo que resolvía los problemas que nadie más quería tocar. Por la noche estudiaba para mi certificación en logística. Mi plan era simple, ascender a la gerencia y luego eventualmente pasar a la consultoría. No me importaba presumir ni seguir tendencias, me importaba construir algo estable en lo que pudiera confiar. En ese momento vivía con mi novia, Ava, 33 años, mujer. Ella era coordinadora de marketing que saltaba entre startups como si fuera un deporte. Cada pocos meses era una nueva empresa, una nueva gran idea y nuevos compañeros de trabajo que juraba iban a cambiar el mundo. Yo realmente no entendía su mundo, pero no necesitaba hacerlo. La dejaba hacer lo suyo y yo hacía lo mío. Rentábamos un dúplex que por fuera parecía sencillo, revestimiento barato, césped irregular y una entrada apenas lo suficientemente ancha para mi camioneta. Por dentro, sin embargo, lo hacíamos lucir bien. La mayoría de nuestros muebles venían de ventas de herencia, ese era nuestro pasatiempo de fin de semana. Cada sábado en la mañana íbamos a un par de lugares, yo buscaba muebles con buena estructura, mesas de roble, sillones viejos, escritorios que solo necesitaban trabajo. Los cargaba en la camioneta, los llevaba a casa y pasaba el fin de semana en el garaje lijando y reparando. Ava elegía telas y colores, teníamos nuestros roles y funcionaba. El garaje era básicamente mi taller, siempre olía a barniz, pegamento y acerrín, con herramientas colgadas en un tablero perforado. Colgaba alargadores en ganchos, tenía una vieja radio en la esquina y trabajaba en una pieza mientras el sudor me corría por la espalda y Ava se sentaba cerca hojeando muestrarios o tableros de Pinterest. Al final del día teníamos algo que parecía nuevo. En nuestro 5º aniversario le di un anillo de promesa, lo encontramos en una venta de herencia, simple, vintage, no ostentoso. Lo mandamos ajustar de tamaño y ella lo usaba todos los días. Se suponía que ese era el comienzo del camino hacia el matrimonio, solo esperábamos hasta estar más establecidos. Yo cumplía con mi parte y más. Cuando su coche fallaba, la llevaba a sus eventos de networking, mientras ella estaba adentro estrechando manos yo me sentaba en una cafetería con mis libros abiertos repasando fórmulas y estudios de caso. Cuando necesitaba que le arreglaran diapositivas para una presentación, yo lo hacía. Cuando quería tomar un curso en línea que no era barato, yo aceptaba turnos extra los fines de semana para cubrirlo. Ella nunca tenía que preocuparse por respaldarse, porque yo siempre estaba ahí. No me malinterpreten, no me estaban pisoteando. No lo hacía porque desesperadamente quisiera su aprobación, lo hacía porque pensaba que así se veía una relación fuerte. Ella manejaba el networking, las ideas creativas llamativas, y yo manejaba la base. En mi cabeza ese equilibrio tenía sentido. Hablábamos de matrimonio de vez en cuando, nada concreto, pero el plan era claro, lograr más estabilidad primero y luego comprar una casa con espacio para ambos. Yo quería un garaje lo suficientemente grande para instalar un taller completo con bancas y almacenamiento adecuados. Ella quería una oficina en casa. El dúplex no se suponía que fuera permanente, solo un paso en el camino, pero con el tiempo empezó a sentirse como un hogar. Yo no me pasaba el tiempo dudando de las cosas, estaba demasiado ocupado esforzándome. Mi certificación no era fácil, pero la trataba como otro trabajo, tarjetas de memoria, notas, exámenes de práctica. Ava se desahogaba sobre sus trabajos, decía que seguía perdiendo oportunidades. Yo le decía que algún día lo lograría en grande, y lo decía en serio, no era endulzar la realidad, realmente creía que tenía talento. En ese momento nada se veía inestable desde mi perspectiva, así que en mi cabeza todo estaba bien. Tenía un trabajo estable, un progreso seguro, un lugar que realmente se sentía nuestro y una novia que yo pensaba estaba en la misma sintonía. Sin alarmas, sin segundas dudas, solo lo de siempre.
Sin embargo, el mundo de Ava empezó a cambiar más rápido que el mío. La invitaban a más cócteles, encuentros, noches de la industria en San Francisco y Palo Alto. La mitad del tiempo ni siquiera sabía para qué eran esos eventos. Fundadores de tecnología, inversionistas ángeles, lanzamientos de marca. Para ella todo era oportunidad, para mí sonaba como un cuarto lleno de gente tratando de impresionarse entre sí. Pero no lo criticaba. Empezó a hablar más de los tipos que conocía en esos eventos, no comparándolos directamente, pero dejándolo caer en la conversación. Ryan acababa de cerrar una ronda de financiación Serie B, tiene solo 27 años. Oli le regaló a su novia un viaje a las Bahamas por su cumpleaños. Yo estaba equilibrando el libro de cuentas mientras ella soltaba esas frases. Yo asentía y luego mencionaba tal vez planear un viaje de campamento a Yosemite. Ella ponía cara como si esas dos cosas no se parecieran en nada. No discutía, en mi mente yo todavía estaba bien, mi camino avanzaba, mi trabajo era estable y yo conocía mi carril. Entonces llegó Jet. Lo conoció en uno de esos cócteles en Palo Alto. Por lo que entendí de ella, él era diseñador de interiores que también remodelaba propiedades de lujo. Conducía un Tazo blanco, vivía en Marin y su Instagram parecía un catálogo, preparaciones perfectas de café, casas modernas escenografiadas hasta el último detalle. Ava regresó de ese evento iluminada de una forma que no había visto desde los primeros días en que trabajábamos juntos en los muebles, excepto que esta vez la chispa no era por mí. Empezó a mencionar su nombre en las conversaciones. Jet realmente entiende el diseño a otro nivel, dijo una noche de pie en nuestra sala de estar, señalando los muebles que restauramos como si fueran trabajo de aficionados. Él me dijo que hay más espacio para el éxito si no me limito estrictamente a artículos de segunda mano. Lo dejé pasar, la gente habla en grande en los eventos de networking. Pensé que se le pasaría. Pero los fines de semana empezaron a cambiar. Donde antes íbamos juntos a ventas de herencia, ahora colaboraba con Jet. Reuniones de estrategia los sábados, visitas a propiedades los domingos. Se iba temprano, regresaba tarde, con el cabello oliendo a un perfume caro que no era mío. Nunca me invitaron a esas visitas, aparentemente no había espacio para mí en esa parte de su vida. Por esa misma época el anillo de promesa desapareció. Me di cuenta una noche cuando estábamos comiendo comida para llevar en la mesa del comedor que arreglamos juntos. Le pregunté dónde había ido el anillo. Ella dijo que estorbaba cuando manejaba muestras de telas, que los anillos no eran prácticos para el trabajo de diseño. Y ahí terminó, sin conversación sobre lo que significaba, simplemente desapareció. Su apariencia también cambió. Ava solía usar jeans, camisetas y sudaderas vintage de bandas cuando trabajábamos en los muebles. De repente eran atuendos fluidos, neutros, que parecían sacados del Instagram de Jet. Ella dijo que se trataba de presentarse de manera profesional. No insistí, la ropa no me importaba, pero era obvio que estaba tratando de igualar su estilo. El lenguaje también cambió. Yo mencionaba mi certificación, como estaba aprendiendo nuevo software de cadena de suministro, como eso podía abrirme puertas a roles de gestión. Ella ponía los ojos en blanco y decía, piensas como un reparador, no como alguien que realmente construye algo nuevo y creativo. No me ofendí, yo conocía mis fortalezas, no necesitaba crear cosas llamativas para sentirme valioso. Pero fue la primera vez que empezó a presentar lo que yo hacía como algo menor. Para el otoño nuestros fines de semana juntos prácticamente habían desaparecido. Yo trabajaba horas extras o estudiaba, mientras ella estaba en Sausalito con Jet. Volvía tarde los domingos, radiante por lo que estuvieran trabajando. Jet dice que debería pensar en grande, Jet cree que me he estado limitando en marketing. Cada frase tenía su nombre. Yo asentía y seguía pasando mis notas, pero no era ciego, veía hacia dónde iba todo. No lo combatí, no soy el tipo que ruega por atención. Seguía siendo lo mío, despertar, trabajar, estudiar, entrenar, dormir. Pensaba que o ella volvía a entrar en razón o no lo haría, mi trabajo era mantenerme firme, no correr detrás de alguien que intentaba impresionar a extraños. Pero mentiría si dijera que no notaba la distancia. Solo puedes ignorar tantas noches tarde, ropa nueva y anillos que desaparecen antes de juntar las piezas. Ella estaba persiguiendo otra cosa y yo no era parte de ello. Todavía pensaba que nos estabilizaríamos eventualmente, que la certificación, la promoción, el plan de la casa nos volvería a anclar. En ese punto, sin embargo, era obvio que ella ya miraba más allá de mí de todos modos. Una noche hice un turno doble en el almacén, un día largo, nada inusual. Conduje a casa esperando ver a Ava en el sofá con su portátil o tal vez jugando con otro de sus proyectos de Pinterest.
En cambio abrí la puerta y me congelé. Nuestro dormitorio parecía una vitrina de tienda. 2 maletas nuevas de cuero estaban abiertas en la cama, dentro había montones de ropa cara que nunca había visto. Me quedé en la puerta, aún con las botas puestas, asimilándolo. ¿Vas a algún lado?, pregunté, tranquilo, como si ya supiera la respuesta. Ella ni se inmutó, no se veía culpable, simplemente siguió doblando otra blusa con ambas manos, con cuidado, como si estuviera empacando para una sesión de fotos. En realidad me voy a vivir con Jet, dijo sin rodeos, como si me dijera que se había acabado la leche. Lo repetí porque quería escucharlo en voz alta. ¿Te mudas con Jet? Sí, dijo, hemos estado juntos durante meses, así que obviamente el siguiente paso es mudarme con él. Me está dando una sociedad completa en su negocio, algo que tú nunca podrías darme. Su lugar en realidad tiene espacio para que yo trabaje en proyectos reales, no solo meter basura en las esquinas. Su tono era casual, frío, sin disculpas ni vacilación, como si yo fuera un casero al que había que notificar antes de romper un contrato de arrendamiento. ¿Meses?, pregunté aunque no era realmente una pregunta. La línea de tiempo se reacomodó en mi cabeza, cada colaboración, cada viaje de fin de semana, cada llamada nocturna, todo encajaba. Finalmente me miró, su rostro no mostraba culpa, mostraba lástima. David, siempre ha sido mi plan de respaldo, no mi primera opción, ¿lo sabes, verdad? Fue directo, grosero y condescendiente todo a la vez, como si me estuviera enseñando una lección que debería haber sabido. Explícate, dije, aún tranquilo. Ella se sentó al borde de la cama, rodeada de su nuevo guardarropa y cruzó los brazos. Básicamente fuiste ruedas de entrenamiento, David, seguro, aburrido, predecible. Me quedé hasta que supe lo que realmente quería. Wyatt puede ofrecerme cosas que tú ni siquiera puedes tocar. Ruedas de entrenamiento, repetí. Sí. No actúes sorprendido, eres un buen tipo, pero seamos honestos, arreglas cosas, no creas, no tienes la ambición que tiene Jet. Con él obtengo seguridad financiera, verdaderas oportunidades creativas, un estilo de vida real. Contigo son viajes de campamento y muebles viejos. Ella sonrió con desprecio, realmente sonrió, como si eso estuviera por debajo de ella. La manera en que desechó 6 años de fines de semana compartidos, planes y trabajo como si no valieran nada ni siquiera me enojó, solo me dejó todo muy claro. Así que 6 años fueron solo para matar el tiempo, pregunté. Ella rió suavemente, como si hubiera dicho algo ingenuo. David, esos no eran planes reales, eran fantasías cómodas. Hablas de garajes más grandes y certificaciones, eso no es lo mismo que construir algo grande. Ese es pensamiento pequeño. Jet está en otro nivel, él realmente coincide con mi ambición, él me entiende, tú nunca lo hiciste. Toda la imagen encajó en su lugar. Esto no era repentino, llevaba meses planeando su salida, nuevo guardarropa, nuevo estilo de vida, nuevo hombre. Yo era solo el reemplazo hasta que llegara la mejor oferta. Eres confiable, seguro, pero no eres lo que realmente quiero. No voy a contenerme solo para mantenerte feliz, ¿verdad? Dije firme, así que eso es todo, 6 años y solo fui práctica. No seas dramático, replicó con brusquedad, rodando los ojos. Hemos estado alejándonos, tenías que verlo, he superado esto, todo esto. Movió la mano hacia el dúplex como si fuera un motel barato. Y tienes que admitir que lo que Jet y yo tenemos es más emocionante que cualquier cosa que tú y yo construimos. ¿Quieres decir mientras andabas a escondidas a mis espaldas? Pregunté. Su rostro se endureció. No lo tergiverses, no es andar a escondidas, es seguir adelante. Estás demasiado atrapado en tu pequeño mundo de almacén para ver lo que es posible. Necesito a alguien que pueda elevarme, tú fuiste un buen paso pero no eres un destino final. La arrogancia en su voz era increíble. No estaba avergonzada, no estaba arrepentida, estaba orgullosa de sí misma por haber mejorado. La miré una vez más y me di cuenta de que no conocía a esta persona, no realmente. Ya no era la chica que se sentaba en un taburete en mi garaje pasándome papel de lija, era una desconocida que ya me había reemplazado en su mente meses atrás. Está bien, dije, y me giré para irme. Su cabeza se levantó sorprendida, no estaba rogando. Eso es todo, simplemente te vas. Sí, dije, tú ya tomaste tu decisión, yo no ruego por sobras. Ella lo intentó de nuevo, más aguda esta vez. David, no seas inmaduro, podemos tener una conversación adulta sobre esto, no tienes que salir enfadado. Abrí la puerta, agarré mis llaves. No hay necesidad de una conversación, ya estás empacada, te vas, eso es todo.
Increíble, murmuró detrás de mí, actúas como si te hubiera tomado por sorpresa. Te di 6 años, agradece eso, la mayoría de los hombres matarían por tener a alguien como yo, incluso temporalmente. Eso me hizo reír. Entonces dejaré que Jet disfrute el honor. No miré atrás, salí directamente, subí a mi camioneta y conduje hacia el este a la casa de mi hermano Andrew en Stockton. No di portazos, no levanté la voz, no le di la satisfacción de una escena. Andrew abrió la puerta, vio mi cara y no hizo preguntas, tomó un par de refrescos, me dio uno y salimos atrás a ver su terraza a medio construir. Ese fin de semana lo ayudé a reconstruirla, herramientas eléctricas, tablas, tornillos. Sin grandes conversaciones, solo trabajo. Así es como me reinicié, produciendo algo útil en lugar de gastar aliento. Para el lunes ya sabía lo que tenía que hacer. Conduje de regreso al dúplex mientras Ava estaba en el trabajo. El lugar ya se sentía diferente, como si no me perteneciera más. No perdí tiempo, empaqué solo lo que importaba, ropa, mis libros, mis materiales de certificación y la caja de herramientas que mi padre me dio cuando me mudé por primera vez hace años. Todo lo demás se quedó, muebles, platos, decoraciones. Nada de eso importaba ya. Antes de irme, dejé mi llave de la casa en el mostrador con una pequeña nota, buena suerte con todo. Sin súplicas, sin emoción, solo cierre. Esa misma tarde firmé un contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento cerca del almacén. Nada especial, mesa plegable, colchón inflable, mi portátil, eso era todo lo que necesitaba. Bloqueé a Ava en todo, teléfono, correo, redes sociales, borré cada rastro de ella. Ella tomó su decisión, yo no iba a quedarme como su plan de respaldo. 6 años y pensó que solo era práctica, está bien, que pruebe su cosa real, yo no iba a perder ni un segundo más. Así que después de mudarme, la vida se volvió más tranquila y más enfocada, sin drama, sin distracciones, solo trabajo y mi certificación. Organicé mis días en una rutina. La certificación en logística no era fácil, mucho de matemáticas, modelado de inventario, estudios de caso de cadena de suministro, pero la trataba como un segundo trabajo. Ava solía drenar mi energía con quejas constantes, ahora tenía silencio total. Ese silencio me permitió esforzarme más de lo que pensé que podía. 6 meses después aprobé con las mejores calificaciones en cada sección. Ya había estado siguiendo de cerca al equipo interno de consultoría de nuestra empresa y arreglando 2 sitios de clientes en mi propio tiempo, así que todos sabían que estaba haciendo el trabajo. Recursos Humanos solo necesitaba la certificación para sellarlo oficialmente. Una semana después mi gerente me llamó y lo hizo oficial, consultor regional de logística en el equipo interno de consultoría de la empresa, el mismo puesto que me habían estado reservando pendiente del certificado. Venía con un aumento serio de salario y un nivel diferente de respeto. Antes era el tipo que arreglaba problemas inmediatos, ahora era el que mapeaba sistemas, encontraba ineficiencias, rediseñaba redes de distribución. La gente pedía mi opinión en lugar de simplemente darme problemas para resolver. Esa era la mejora por la que había estado trabajando duro. Con la promoción y el dinero extra no perdí tiempo, comencé a buscar casa. Había estado ahorrando durante años y ya tenía una preaprobación hipotecaria esperando en mi bandeja de entrada. El aumento solo subió el límite, así que moverme rápido no fue suerte, fue papeleo. Yo quería espacio. Encontré una casa pequeña en un vecindario tranquilo con un garaje independiente. En el momento en que vi el garaje supe que era para mí. Hice una oferta esa misma tarde y la preaprobación lo hizo sencillo y rápido. El garaje era lo suficientemente grande como para construir un taller adecuado, con pisos de concreto y buena instalación eléctrica para herramientas. Firmé los papeles y me mudé en menos de un mes. Preparar el garaje fue la mejor parte. Instalé tableros perforados, monté ganchos, etiqueté cajones, compré estanterías nuevas. Me construí un banco de trabajo rodante, organicé mis herramientas por categoría y finalmente tuve espacio para extender proyectos sin chocar con todo. Nadie criticaba la organización, nadie ponía los ojos en blanco, solo yo, mis herramientas y el trabajo. Incluso con el nuevo trabajo y la casa no me dejé aislar. Mi hermano Andrew sugirió que me involucrara en algo fuera del trabajo. No iba a unirme a un grupo de networking, pero ser voluntario en el refugio de animales local tenía sentido. Allí conocí a Abby, era técnica veterinaria y ofrecía sus habilidades los fines de semana. No era llamativa, usaba ropa sencilla, llevaba el pelo en una coleta, sin actitudes falsas. Realmente trabajaba, bañaba rescatados nerviosos, trataba heridas, calmaba perros que no confiaban en nadie.
No solo posaba para fotos, se ensuciaba las manos. Durante los siguientes meses terminamos emparejados en muchos turnos. Las cosas se desarrollaron despacio pero constantes. Una cena en mi casa se convirtió en fines de semana juntos. Ella vio el taller del garaje y le pareció impresionante. En lugar de llamarlo trabajo manual, en realidad me pidió que le explicara cómo había reorganizado la red de distribución de un cliente y escuchó como si importara, sin poner los ojos en blanco, sin fingir que estaba por encima de eso. Después de 1 año y medio Abby se mudó conmigo. No fue forzado, no fue dramático, ella trajo sus propios muebles, yo tenía los míos y se combinaron sin peleas. No intentó rediseñar la casa ni decirme que mi gusto estaba pasado de moda. Respetó lo que había construido y eso fue nuevo para mí. La casa finalmente se sintió como un hogar que no era temporal. Tenía el trabajo que quería, el taller que siempre imaginé y alguien a mi lado que no estaba mirando más allá en busca de la próxima mejora. Todo encajó porque yo lo hice encajar, no porque estuviera esperando el permiso de otra persona. Así que después de 2 años de relación con Abby decidí que era hora de asegurar las cosas. Lo había planeado por un tiempo, compré un anillo, nada exagerado, solo limpio y sólido, y lo mantuve escondido en el cajón de mi escritorio hasta saber el momento adecuado. Ese verano planeamos un viaje al lago Tahoe. No perdí tiempo, saqué el anillo de mi chaqueta y le pedí que se casara conmigo, tan simple como eso. Ella dijo que sí de inmediato, sin dudar, sin pensarlo demasiado, exactamente como me gusta. No lo alargamos con un compromiso largo o una producción masiva, en 3 meses tuvimos la boda en mi patio trasero. Andrew fue mi padrino, su hermana la acompañó a ella y todo terminó antes de que cayera el sol. Gastamos menos de lo que algunos tiran solo en flores y fue 10 veces más real que los espectáculos que la gente organiza para impresionar extraños. El trabajo siguió estable como consultor regional de logística. Pasaba más tiempo en sitios de clientes que en el almacén. Trazaba sus redes de distribución, señalaba dónde estaban perdiendo dinero y diseñaba sistemas para solucionarlo. No era glamuroso, pero los cheques se cobraban y tenía empresas que dependían de mí para soluciones. Ese era el tipo de respeto que quería, gente llamándome porque confiaban en que lo haría bien. Aproximadamente 8 meses después de la boda Abby me dijo que estaba embarazada. Un anuncio directo. Fuimos al médico, obtuvimos la primera ecografía y nos entregaron una impresión granulada en blanco y negro. La sujetamos en el refrigerador con un imán en forma de hueso de perro que nos había dado uno de los voluntarios del refugio. Esa misma noche despejé espacio en el garaje y comencé a hacer bocetos para una cuna. No iba a comprar una, quería algo resistente que durara. Compré madera, medí todo 2 veces, corté piezas, lijé bordes. Cada tarde después del trabajo dedicaba 1 o 2 horas, bases, soportes, lijado, más lijado, luego pruebas en seco. Para cuando empecé a barnizar ya podía verla tomar forma. Abby revisaba y asentía con aprobación, sin quejas por el aserrín en el garaje, le gustaba que la construyera yo mismo. Ese mismo mes Andrew me llamó de la nada. Reconocí el tono desde sus primeras palabras, era la voz que usaba cuando tenía un chisme que no podía esperar para soltar. No vas a creer lo que acabo de escuchar sobre Ava, dijo. Me recosté en la silla, adelante. Me había enviado un enlace de un artículo temprano en Business Journal. En una declaración pública resultó que Jet no era lo que Ava pensaba que era. Todo ese discurso de remodelar propiedades y negocios de diseño era en gran parte humo. Lo que realmente dirigía era una fachada de fraude. Hacía que Ava firmara papeles para empresas fantasma fingiendo que eran asociaciones reales. Con su experiencia en marketing hacía que los proyectos parecieran creíbles. Usaba sus contactos para acercarse a startups y buscar dinero de inversión, luego los fondos eran enviados a cuentas en el extranjero. El FBI dijo que una startup finalmente se dio cuenta cuando su financiamiento inicial desapareció más rápido de lo que debía. Trajeron auditores que llamaron a investigadores. Una vez que el FBI se involucró, Jet desapareció, empacó y se esfumó, sin dirección de reenvío. Ava se quedó con contratos firmados a su nombre. Jet no se mantuvo desaparecido mucho tiempo, 2 semanas después los Marshals de Estados Unidos lo atraparon en las afueras de Reno y cuando llegó su abogado empezó a cooperar para salvarse. Los números no eran pequeños, al menos $500,000, fraude electrónico, malversación, lavado de dinero, cargos federales serios. Y como su firma estaba en los documentos ella parecía cómplice, supiera o no toda la historia. Para entonces Ava ya había perdido su trabajo, ninguna empresa quiere a alguien bajo investigación en su nómina. Quemó sus ahorros en honorarios legales intentando mantenerse a flote, pero los abogados no son baratos y ya no tenía a Jet para respaldarla.
Se estaba hundiendo rápido. Entre el artículo y la declaración pública todo estaba ahí, que compañías estaban involucradas, como los auditores rastrearon el dinero y que agencias estaban cercando. Dejé que Andrew terminara de contarlo y luego volví a lijar los rieles de la cuna en los que estaba trabajando. Mi único comentario era de esperarse, porque realmente encajaba. Ella quería una mejora y la obtuvo, solo que no del tipo que esperaba. Mientras tanto mi vida seguía estable, citas médicas con Abby, preparar la habitación del bebé, convertir el cuarto de repuesto en un espacio para el bebé en lugar de una oficina. Trabajaba con mis clientes durante la semana, arreglaba la cuna por las noches y los sábados era voluntario en el refugio. Sin caos, sin colapsos, sin estafas, solo progreso. Esa era la diferencia, ella apostó por un hombre que vendía una fantasía, yo construí mi vida sobre acciones reales, pieza por pieza. No mucho después de que Andrew me contara el lío de Ava con Jet empezaron las llamadas, números desconocidos a horas aleatorias, mensajes de texto que comenzaban casuales, como si no hubieran pasado 3 años sin hablar. El primero decía, hola, ¿cómo has estado? Solo quería saber de ti. Lo bloqueé. El siguiente vino de un código de área de Nevada, he estado pensando mucho en el pasado, me encantaría reconectar. Bloqueado de nuevo. Ella seguía intentando, algunos eran cuentas falsas en redes sociales, una afirmaba ser una empresa de suministros veterinarios y le envió a Abby una solicitud de amistad en Instagram. La cuenta no tenía publicaciones, seguía solo a mí y a Abby. Nos reímos, pero también le dije a Abby que la bloqueara de inmediato. Ava no era sutil y tampoco era lista para cubrir sus huellas. Con el paso de la semana su tono cambió, los mensajes pasaron de amistosos a desesperados, sé que me odias pero no merezco lo que está pasando. Otro a las 2 de la mañana, siempre creíste en mí David, sabes que nunca cometería fraude, fui usada, necesito a alguien como tú de mi lado ahora mismo. Incluso le puso un número, $20,000 para honorarios legales. Por la manera en que lo redactó parecía como si no fuera nada, como si yo debiera entregarlo solo por nuestra historia. Nunca respondí, cada número que aparecía lo bloqueaba, cada cuenta falsa la eliminaba. No iba a darle ni una pulgada. Abby conocía toda la historia ahora y ni siquiera se inmutó cuando le expliqué el pasado. Eso era lo que Ava no entendía, pensaba que podía volver a meterse en mi vida con un chantaje a medio cocinar, pero ya no había nada donde meterse. Para cuando llegó el baby shower los intentos de Ava eran solo ruido de fondo. Abby y yo habíamos planeado una sencilla reunión en el patio trasero, colgamos luces entre los robles, pedimos prestadas sillas plegables de Andrew, instalamos mesas largas con manteles desechables y encargamos bandejas de comida. Andrew se encargó de la lista de reproducción, mitad decente mitad cuestionable, pero él estaba a cargo así que lo dejé pasar. La parrilla estaba junto al garaje y yo mantenía todo en movimiento, hamburguesas, pollo, hot dogs. Los invitados llegaban, la gente dejaba regalos, la hermana de Abby manejaba la mesa de abrirlos. Fue tranquilo, del tipo de evento en el que sabes que todos los que están ahí realmente quieren estar ahí. Alrededor de las 3 de la tarde sonó el timbre. Pensé que era un invitado tardío o tal vez una entrega. Caminé al frente de la casa y cuando abrí la puerta Ava estaba allí. No se parecía en nada a la mujer que recordaba, delgada, cansada, el cabello lacio y sin arreglar, el maquillaje corrido. Llevaba un suéter y unos jeans que parecían sacados de un contenedor de donaciones. Sus ojos se movieron detrás de mí hacia la casa, como si esperara ver la versión de estilo de vida de Jet en lugar del patio familiar que teníamos. Hola David, dijo con voz suave, como si pensara que actuar vulnerable le ayudaría. Sé que esto es inesperado, pero necesito hablar contigo. ¿Cómo conseguiste esta dirección?, pregunté, esa fue mi primera preocupación. Contraté a un investigador privado, respondió, como si fuera completamente normal admitirlo. Por favor, estoy en serios problemas y no tengo a nadie más a quien acudir. Jet destruyó mi vida, necesito ayuda de alguien que realmente sabe quién soy. La ilusión era obvia, pensaba que el tipo al que llamó su red de seguridad iba a acudir ahora que no le quedaba nada. ¿Qué quieres?, pregunté sin emoción, bloqueando la entrada. Necesito dinero para honorarios legales, dijo de inmediato, dejando caer cualquier pretensión de charla pequeña. 20,000, sé que suena mucho, pero dado todo lo que hubo entre nosotros pensé que tal vez podrías ayudarme a superar esto. Después de todo, me apoyaste antes, creíste en mí antes, seguramente eso significa algo. Viniste a mi casa durante el baby shower de mi esposa para pedirme dinero, dije. Su rostro se contrajo, como si no esperara que lo dijera con tanta franqueza. David, me doy cuenta de que cometí errores, elegí mal,
estaba confundida en ese entonces, pero lo que tuvimos fue real, ahora lo sé. Podría ser parte de tu vida otra vez, tal vez incluso ayudar con el bebé, no me cierres la puerta. Para entonces Abby había caminado detrás de mí, con la mano sobre su vientre. Miró a Ava como si solo fuera una extraña en la puerta. Hola, dijo Abby con educación, soy Abby, ¿buscas a alguien? Puse mi brazo alrededor de los hombros de Abby. Esta es mi esposa, dije. Ava, mi ex de hace años. Los ojos de Ava miraron el vientre de Abby y luego de nuevo a mí. Es hermosa, murmuró, con la voz apagada y luego más aguda, ¿de cuántos meses estás? De 7, respondió Abby con firmeza, vamos a tener una niña. Felicidades, dijo Eva, pero su tono no coincidía con la palabra. Se volvió rápidamente hacia mí. David, ¿podemos hablar en privado? Hay cosas que tu esposa probablemente no sabe, cosas sobre nuestra relación que debería escuchar. Esa era la ilusión totalmente a la vista, pensaba que tenía alguna carta oculta que jugar. No parpadeé. Mi esposa sabe todo lo importante, incluido el hecho de que me llamaste tu red de seguridad y dijiste que yo no era lo real. Abby ni se inmutó, simplemente me apretó la mano. El rostro de Ava se sonrojó, su farol quedó expuesto en una sola frase. Eso no es justo, replicó, era joven, confundida, asustada. Cometí errores, pero nunca dejé de importarme por ti. Podemos arreglar esto, no tienes que dejar que me hunda. Su desesperación iba en aumento y su voz se hacía más fuerte. Los invitados en el patio trasero definitivamente habían notado el cambio de tono. Necesitas irte, dije con calma, esta es mi casa, mi familia, no eres bienvenida aquí. No me voy hasta que aceptes ayudarme, replicó con los ojos muy abiertos, la voz quebrada. Me debes eso, después de todo lo que tuvimos no puedes simplemente abandonarme. Intentó empujar para entrar en la casa, di un paso adelante bloqueando la puerta con mi cuerpo. Última advertencia, Ava, vete ahora. Ella sacudió la cabeza murmurando algo sobre cómo me arrepentiría. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué 911. Estoy llamando a la policía para reportar allanamiento, dije. Cerré la puerta y me quedé en el porche. Cruzó los brazos y dijo que no se iba, su cara se volvió inexpresiva, como si no le hubiera pasado por la mente que yo realmente llamaría su farol. En menos de 10 minutos llegaron 2 oficiales. Nos separaron, tomaron nuestras identificaciones y preguntaron qué había pasado. Les dije que ella no había sido invitada y que se negó a irse. Preguntaron si quería presentar cargos, dije que no, solo que la sacaran de mi propiedad. Emitieron una advertencia formal de allanamiento y me hicieron firmarla. Ella siguió discutiendo después de 2 oportunidades para irse, así que la acompañaron hasta la patrulla mientras yo terminaba el papeleo. La sacaron de la propiedad y la soltaron al final de la cuadra. Sin arresto, sin cargos, solo el rastro de papeles que quería. Caminé de regreso por la casa hasta el patio. Abby seguía con su hermana y los invitados fingiendo que no había pasado nada. Andrew me miró con una expresión que decía que había visto todo. Asentí de vuelta, ese fue el final. Después del incidente del baby shower, Eva estaba oficialmente terminada en mi vida. Los policías la habían escoltado fuera y pensé que sería la última vez que la vería. Pero Ava no estaba programada para rendirse tan fácil. Durante la semana siguiente aparecieron nuevos números otra vez, uno era de un teléfono prepago, otro de una cuenta de Google Voice. Los mensajes ni siquiera eran consistentes, un minuto decía que me amaba y siempre lo había hecho, al siguiente amenazaba con asegurarse de que la gente supiera la verdad si no la ayudaba. ¿La verdad? ¿Qué me engañó? Me llamó práctica y luego fue quemada por Jet. No tenía nada. Abby y yo estábamos firmes, ignoramos todo. Cuando Ava llamó a la línea regional de nuestra oficina fingiendo ser una cliente de mi empresa, pedí a la recepcionista que la bloqueara en cada intento. También envió una carta escrita a mano, con una caligrafía desordenada y 3 páginas de divagaciones. Leí la primera frase, algo sobre el destino y segundas oportunidades, y la tiré directamente a la trituradora. La parte que lo selló llegó 2 meses después. Andrew me envió un enlace a un artículo de noticias local. Cargos por fraude, robo grave, conspiración. El nombre de Jet y el de Ava uno al lado del otro. Para cuando ese artículo salió, él ya estaba hablando con los agentes y organizando un acuerdo de cooperación. Habían intentado desviar dinero de clientes hacia una firma consultora falsa. Jet lo había montado, Ava firmó su nombre como garante. Fue descuidado y arrogante, y ahora ambos se enfrentaban a tiempo en prisión. Esa fue la última estaca.
Pasó de estar en mi porche pidiendo 20.000 a enfrentarse a 10 años tras las rejas. El artículo incluso citaba a un investigador que dijo, estos sospechosos actuaban con exceso de confianza y sin verdadera cobertura. Esa línea sola me dijo que Ava no había cambiado en absoluto, seguía con derecho, convencida de que era intocable. No sentí alivio, tampoco lástima, fue simplemente definitivo. La puerta estaba cerrada, había jugado todas sus cartas mal y finalmente se quedó sin manos con las que farolear. Mientras tanto Abby y yo seguimos enfocados en nuestra propia vida. Terminamos la habitación del bebé, la cuna contra la pared del fondo, pintura azul suave, animales de peluche de la familia apilados en la esquina, los regalos del baby shower llenaron el armario. Me mantuve ocupado con el trabajo, proyectos estables, nada llamativo. El embarazo de Abby avanzó sin problemas, las citas médicas todas claras. Cuando nació nuestra hija recuerdo estar de pie en esa habitación del hospital sosteniéndola, con Abby descansando a mi lado, y pensando lo agradecido que estaba de que Ava estuviera fuera. No había manera de que dejara que alguien como ella rondara a esta familia. Alrededor de 9 meses después el acuerdo de culpabilidad de Jet llegó al expediente y su cooperación se hizo de dominio público. Después de eso Eva quedó cargando con la mayor parte de la culpa. Unos meses después en la corte intentó la misma línea de víctima, dijo que había sido manipulada. Nadie lo compró. El juez la interrumpió a mitad de la frase y dijo que sus elecciones hablaban por sí mismas. Eso fue apropiado. Pasó años pensando que estaba por encima de las consecuencias, usando a la gente hasta agotarlos. Con Jet pensó que había ganado el premio mayor, conmigo pensó que tenía una red de seguridad esperando para siempre. En realidad, todo lo que tenía eran sus propias malas decisiones acumuladas hasta que todo colapsó. Nunca respondí otro mensaje, nunca reconocí sus cartas. Para mí Ava era solo alguien que solía conocer, un capítulo que se cerró el día que conocí a Abby. La vida siguió adelante, limpia y estable. Y si Ava alguna vez pensó que todavía encontraría una manera de volver, bueno, las paredes de la prisión no dejan mucho espacio para soñar despierta. Escuché a mi novia decir, solo lo estoy usando para poner celoso a mi ex, es tan patético y desesperado, perfecto para mi plan, añadió, él en realidad cree que me importa, los hombres son tan fáciles de manipular. Así que me marché. Ahora su ex la dejó y ella está rogándome que vuelva. Está bien Reddit, esto pasó hace aproximadamente un mes, pero finalmente estoy listo para escribirlo todo. Todavía se siente bastante irreal al pensar en todo lo que sucedió. Probablemente será una publicación larga, así que agarren un café o lo que sea. Yo, un hombre de 29 años, tengo un pequeño negocio de contratista eléctrico. He estado saliendo con Savannah, una mujer de 26 años, durante 6 meses. Ella trabaja de manera remota en marketing. Las cosas parecían bastante serias. Le había estado ayudando con la renta a veces y haciendo reparaciones en su apartamento, incluso le compré un anillo de promesa el mes pasado. Pensaba que estábamos construyendo algo real. El martes pasado estaba en su casa arreglando el fregadero de la cocina, llevaba semanas goteando y su arrendador es completamente inútil, así que le dije que yo me encargaría. No era la primera reparación que hacía para ella, tampoco le cobré nunca nada, obviamente porque estábamos saliendo. Simplemente me hacía sentir bien ser útil y ella siempre parecía muy agradecida. Tenía mis herramientas esparcidas en el suelo de la cocina y estaba tumbado de espaldas debajo del fregadero cuando Savannah recibió una llamada para una reunión de trabajo. Se metió en su dormitorio para atender la llamada pero no cerró la puerta del todo. El sonido se propagaba muy fácilmente en ese lugar. Al principio no presté atención a lo que estaba diciendo, era solo ruido de fondo mientras yo me concentraba en esa conexión de tubería terca. Sus llamadas de trabajo suelen ser bastante aburridas de todos modos, pero entonces escuché que mencionaba mi nombre y aguzé el oído. Estaba hablando con alguien llamado Madeline, probablemente una compañera o supervisora. Estaban discutiendo planes para el fin de semana y Savannah mencionó nuestra cita para el brunch del sábado, cosas normales de pareja que mencionarías a amigos del trabajo. Aston es tu novio, ¿verdad? El electricista, preguntó Madeline. Sí, es él, es dulce. Lo que me llamó la atención fue su tono cuando hablaba de mí. Había una distancia extraña, como si describiera a alguien que apenas conocía en lugar de a su novio de 6 meses. Me llamó dulce, pero de la misma manera en que describirías al perro del vecino o algo así. Simplemente se sintió raro. La conversación cambió y Madeline preguntó si las cosas se estaban volviendo serias entre nosotros. Fue entonces cuando todo se torció.
Savannah comenzó a hablar del anillo de promesa que le había dado hacía unas semanas y de cómo yo siempre mencionaba mudarnos juntos y conocer a su familia, pero la forma en que lo describió hacía que pareciera que yo era un tipo pegajoso mucho más involucrado de lo que ella estaba. Él piensa que sí, me dio este anillo de promesa hace unas semanas y habla todo el tiempo de mudarnos juntos, pero tú no sientes lo mismo. Entonces soltó la primera bomba, le dijo a Madeline que yo no era realmente lo que ella quería a largo plazo, que yo era bueno por ahora, pero no alguien con quien se viera en el futuro. Dijo que yo era confiable y la trataba bien, pero que no era el hombre al que realmente amaba. Es complicado, Madeline, Aston es genial en el papel, ya sabes, pero no es Noah. El estómago se me revolvió. Noah, el tipo de finanzas que la dejó hace 8 meses. Resulta que había estado enviándole mensajes durante el último mes, preguntándole sobre nuestra relación y si realmente era feliz. La cronología coincidía perfectamente con el momento en que le di el anillo. Mientras yo pensaba que estábamos dando el siguiente paso, su ex estaba rondando, tratando de averiguar si la quería de nuevo. Noah me ha estado escribiendo últimamente, le dijo a Madeline, preguntando cómo estoy, si soy feliz, cosas así. Lo que realmente me destrozó fue cuando admitió que toda la relación conmigo era básicamente una estrategia para poner celoso a Noah. Había estado mostrándole que otros hombres la deseaban y la trataban bien, publicando fotos de nosotros en las redes sociales, hablando de lo feliz que estaba, todo diseñado para hacer que su ex se diera cuenta de lo que había perdido. ¿Vas a verlo?, preguntó Madeline. Por supuesto que voy a verlo, todo esto con Aston conducía a este momento. La manera casual en que hablaba de usarme fue probablemente la peor parte, como si yo fuera un simple relleno emocional mientras ella averiguaba si su verdadera elección la quería de vuelta. Le dijo a Madeline que yo la adoraba y que probablemente aceptaría cualquier explicación que me diera cuando finalmente me dejara. Él es tan comprensivo con todo, probablemente solo lo aceptará y me dará tiempo, dijo sobre cómo iba a terminar conmigo. Y no se equivocaba tampoco. Si hubiera venido a mí una semana antes y me hubiera dicho que necesitaba espacio para trabajar en sí misma, probablemente lo habría creído, habría esperado como un idiota, con la esperanza de que lo resolviera y volviera conmigo. Pero escuchar su plan real detallado cambió todo. 6 meses de mi vida pensando que estábamos construyendo algo real juntos, todo el dinero que gasté llevándola a salir, ayudándola con la renta cuando estaba corta, comprándole ese anillo, todo el tiempo que invertí arreglando cosas en su apartamento, estando allí cuando necesitaba hablar con alguien, haciéndome disponible cada vez que me llamaba, nada de eso significaba nada para ella, excepto como accesorios en su plan para manipular a su ex y hacerlo desearla de nuevo. Terminé de reparar el fregadero mientras ella aún estaba en la llamada, con las manos temblando todo el tiempo, teniendo cuidado de no hacer ruido y dejarle saber que había estado escuchando. La conversación continuó unos 10 minutos más, con ella y Madeline discutiendo la logística de reunirse con Noah y cómo manejaría romper conmigo si las cosas funcionaban con él. Cuando finalmente escuché que terminaba la reunión, yo estaba sentado allí en el suelo de su cocina, rodeado de mis herramientas, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Una parte de mí quería simplemente irme y no hablarle nunca más, desaparecer de la misma manera en que planeaba hacerlo conmigo, pero eso me parecía demasiado fácil. Ella había estado jugando durante meses mientras yo era genuino en todo, usó mis sentimientos en mi contra mientras fingía importarle, me hizo ver como un idiota ante cualquiera que pudiera haber sabido lo que realmente estaba pasando. No, si Savannah quería jugar, podíamos jugar, pero yo me iba a asegurar de ganar. Escuché que cerraba su portátil y pasos que se dirigían hacia la cocina. Ella apareció en la entrada con esa sonrisa falsa, probablemente preparándose para actuar como la novia cariñosa otra vez. Hola, cariño, ¿cómo va lo del fregadero? Me levanté y la miré directamente. Escuché tu llamada, Savannah, todo lo de Noah, lo de usarme, lo de que soy solo tu perrito que te adora. Su rostro se puso completamente blanco, como si toda la sangre se hubiera drenado en 2 segundos. Su boca se abrió pero no salió nada. Parecía como si alguien acabara de decirle que el edificio estaba en llamas. Aston, ¿puedo explicarlo? No, no se necesitan explicaciones, en realidad esto resulta perfecto. Saqué mi teléfono y lo levanté. Vas a escribirle a Noah ahora mismo y le vas a decir que quieres volver con él, esperaré. Eso la sacó del shock. ¿Qué? No, Aston, no entiendes. Entiendo perfectamente, has estado jugando durante 6 meses mientras yo en realidad me preocupaba por ti, así que terminemos el juego, mándale un mensaje. Ella comenzó a retroceder hacia la sala de estar como si yo fuera a perseguirla o algo así. Yo, no puedo, no es tan simple. ¿Por qué no?
Acabas de decirle a Madeline que está funcionando, que él ha estado escribiéndote toda la semana preguntando por nosotros, así que respóndele, dile que estás dejando al tipo que te adora y que quieres estar con él. El silencio se alargó para siempre. Ella estaba allí de pie, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Sus manos temblaban y seguía abriendo la boca para decir algo y luego la cerraba de nuevo. Podía ver el pánico en sus ojos. No podía hacerlo porque, en el fondo, sabía que Noah solo estaba jugando con su cabeza. Él no estaba listo para comprometerse con nada, solo tenía curiosidad por saber si todavía tenía poder sobre ella, y ella lo sabía. Si en realidad intentaba jugársela con él, probablemente solo diría que se sentía halagado pero que no estaba interesado. Toda su confianza de la llamada telefónica había desaparecido. La mujer que estaba tan segura de que nos tenía a los dos en la palma de su mano ni siquiera pudo enviar un simple mensaje de texto. Eso pensé. Comencé a guardar mis herramientas en la caja, asegurándome de tomarme mi tiempo con eso, dejándola ahí de pie, sudando mientras yo organizaba todo prolijamente. Ella seguía intentando empezar a decir algo y luego se detenía, probablemente tratando de averiguar qué mentira funcionaría mejor. Como ni siquiera puedes comprometerte con tu propia manipulación, te lo pondré fácil. Caminé junto a ella hacia el panel eléctrico que estaba junto a la puerta principal. Ella me siguió, preguntando qué estaba haciendo, con la voz cada vez más alta y más desesperada. Abrí el panel y puse la mano en el interruptor principal. Aston, ¿qué estás haciendo? Ya no soy tu electricista, ese es un trabajo para alguien que realmente quiera estar aquí. Bajé el interruptor principal y todo el apartamento se quedó a oscuras. Todas las luces, todos los electrodomésticos, todo se apagó, incluso su router y su módem, ya que estaban conectados a enchufes normales. Aston, ¿qué demonios? Intenta llamar a Noah, tal vez él sepa cómo arreglar cosas, o tal vez solo te siga engañando un poco más. Tomé mi caja de herramientas y me dirigí a la puerta. Ella tropezaba en la oscuridad tratando de encontrar su teléfono, probablemente dándose cuenta de que su portátil también estaba muerto y que tal vez tendría más llamadas de trabajo más tarde. No puedes simplemente dejarme sin electricidad. Mírame, buena suerte explicándole a tu próxima llamada de Zoom por qué estás sentada en la oscuridad. Salí y cerré la puerta con llave detrás de mí. Podía escucharla adentro, gritando mi nombre y golpeando la puerta, pero seguí caminando hacia mi camioneta. Mis manos seguían temblando, pero se sentía bien, muy bien. Ella quería tratarme como si fuera desechable, perfecto, pero podía lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Llegué a casa y me senté en la entrada unos minutos, procesando todo. 6 meses creyendo que había encontrado a alguien especial y todo fue falso. Cada cena en la que parecía interesada en mi trabajo, cada vez que me agradeció por ayudar con algo en su apartamento, cada mensaje dulce o publicación en redes sociales, todo era solo ella interpretando un papel mientras esperaba que su ex la quisiera de nuevo. Mi teléfono comenzó a vibrar unos 5 minutos después de que entré. Mensaje tras mensaje de Savannah. Al principio eran mensajes de pánico sobre que no tenía electricidad y que tenía llamadas de trabajo y no podía ver nada. Luego se convirtieron en disculpas y explicaciones sobre cómo yo había malinterpretado lo que quiso decir en la llamada. Leí los primeros, solo para ver cómo intentaba darle la vuelta. Muchos no entiendes, no era lo que parecía y necesitamos hablar de esto como adultos. Tácticas clásicas de manipulación, intentando hacerme sentir que estaba reaccionando de más. El último que leí antes de bloquear su número decía que sentía haberme herido, pero que yo estaba siendo infantil y vengativo, que lo que hice fue cruel y que nunca lo habría esperado de mí. Ese me hizo reír. Ella pasó 6 meses usándome como un sustituto emocional y yo era el cruel por no quedarme para hacer su plan de respaldo. Bloqueé su número y me fui a la cama. El miércoles por la mañana me desperté sintiéndome mejor que en meses, dormí como una roca por primera vez en semanas. Sin drama de novia, sin arreglar más problemas ajenos gratis, solo paz y silencio. La primera señal de que Savannah no se iba a rendir llegó alrededor de las 10 de la mañana. Estaba pasando cable por un conducto cuando mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de mi amigo Henry. Quería saber qué demonios había pasado entre Savannah y yo, porque su novia Callie estaba haciendo preguntas. Aparentemente, Savannah había llamado a Callie esa mañana llorando sobre cómo yo había explotado. Y me dejó tirada sin electricidad, eso era lo que ella estaba contando a la gente, que yo me había vuelto loco por algún malentendido y que tenía miedo de estar sola en su apartamento, exagerando al máximo el papel de víctima. No respondí a Henry de inmediato porque intentaba concentrarme en el trabajo, pero los mensajes siguieron llegando durante todo el día de diferentes personas.
Mi prima Sara quería saber si necesitaba hablar con alguien sobre lo que había pasado con mi novia. La noticia se estaba propagando rápido y nada de eso me favorecía. Para la hora del almuerzo ya tenía una idea más clara de la estrategia de Savannah, estaba contando a todos los que quisieran escuchar que yo había tenido un arranque de ira por una conversación telefónica inocente, que había destruido el sistema eléctrico de su apartamento por despecho y que la había dejado a oscuras durante las horas de trabajo. En algunas versiones yo le había gritado, en otras había lanzado herramientas en su cocina. Nada de eso era cierto, pero no importaba, Savannah había soltado su versión primero y era mucho mejor en manipulación social que yo. Mientras yo estaba trabajando para ganarme la vida, ella se dedicaba a reescribir la historia para hacerse ver como la víctima de un novio abusivo en lugar de alguien que fue descubierta usando a la gente. Lo más extraño era cuántos parecían creerle sin siquiera preguntarme mi versión. Henry me conocía desde hacía 10 años, pero aún así me preguntaba si tenía problemas de ira y si necesitaba ayuda profesional. Era como si 6 meses siendo un buen novio no significaran nada frente a una historia dramática sobre mí volviéndome loco. Savannah sabía exactamente qué botones apretar para hacer que la gente se preocupara por ella y me cuestionara a mí. Probablemente ya lo había hecho antes con otros chicos. Pensé en defenderme, pero me di cuenta de que solo empeoraría las cosas, meterme en una discusión pública con ella me haría parecer culpable y le daría más munición. Además, cualquiera que me conociera lo suficiente sabría pronto que su historia no cuadraba. Lo inteligente era quedarme callado y dejar que cavara su propia tumba. El jueves trajo una nueva ola de drama. Savannah aparentemente había pasado la noche del miércoles publicando en Instagram y Facebook sobre su experiencia traumática con un exnovio controlador. No me mencionaba por nombre, pero era obvio de quién hablaba. Muchas publicaciones vagas sobre señales de alerta, confiar en tus instintos y estar agradecida por escapar de situaciones peligrosas. Sus amigas se lo estaban devorando, los comentarios estaban llenos de gente diciéndole lo valiente que era y como siempre habían tenido malas sensaciones sobre mí. Mujeres que apenas me habían dirigido la palabra en fiestas de repente compartían historias sobre momentos en los que yo les había parecido raro o incómodo. Era impresionante de una manera enfermiza, Savannah se había convertido en la sobreviviente de una relación abusiva en menos de 48 horas. Estaba recibiendo simpatía, atención y validación, mientras que a mí me trataban como a un monstruo que podía estallar en cualquier momento. La parte más graciosa fue ver a amigos en común, que conocían a ambos, luchar con la disonancia cognitiva. Habían pasado meses saliendo con nosotros como pareja, viendo lo normales y felices que parecíamos juntos, y ahora tenían que reconciliar eso con las afirmaciones de Savannah de que yo era secretamente controlador y peligroso. La mayoría eligió creer su versión porque era más fácil que admitir que habían pasado por alto señales obvias durante 6 meses. O tal vez simplemente les gustaba el drama y esto era más emocionante que aceptar que a veces las relaciones terminan mal sin que nadie sea el villano. Mi teléfono era básicamente inútil a esas alturas, con notificaciones constantes de gente queriendo saber qué había pasado realmente o ofreciéndose a ayudarme a superar este momento difícil. Unos pocos amigos cercanos me contactaron directamente para decirme que no creían la historia de Savannah, pero casi todos los demás parecían estar comprándola. El viernes por la mañana recibí una llamada de mi vecina preguntando si estaba bien porque había escuchado rumores preocupantes sobre mí en el supermercado. Aparentemente la historia se había extendido más allá de nuestro círculo social inmediato, la gente del pueblo hablaba del electricista que había enloquecido y dejado a su novia sin electricidad. Savannah se había superado a sí misma, en 3 días había conseguido convertir una simple ruptura en una historia de advertencia sobre salir con hombres peligrosos. Probablemente estaba disfrutando cada minuto de la atención y simpatía que recibía, pero aquí está el problema con las mentiras, son difíciles de mantener cuando la gente empieza a hacer preguntas específicas, y Savannah estaba a punto de descubrir que algunas personas no eran tan fáciles de manipular como pensaba. Las grietas en su historia empezaron a mostrarse cuando quienes realmente me conocían bien comenzaron a señalar inconsistencias. Savannah no podía explicar por qué seguía viviendo en un apartamento sin electricidad 3 días después. Si de verdad hubiera dañado su sistema eléctrico, no habría llamado a su arrendador o a un electricista para repararlo. ¿Por qué se quedaba en un apartamento oscuro en lugar de buscar ayuda? Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente no tenía idea de cómo volver a encender la electricidad. Ella pensaba que yo había roto algo en lugar de simplemente bajar un interruptor, lo que significaba que había estado sentada en la oscuridad durante 3 días, demasiado orgullosa para admitir que no sabía cómo arreglar su propio panel eléctrico. La mujer que había estado tan segura de manipular a 2 hombres a la vez no podía averiguar cómo subir un interruptor de luz. A veces la mejor venganza es dejar que la gente se exponga sola.
El día siguiente comenzó de manera bastante normal, mi teléfono finalmente había dejado de vibrar constantemente porque la gente ya pasaba a otros chismes. Estaba en una escalera, pasando cable a través de las placas del falso techo, cuando mi teléfono sonó alrededor de las 11 de la mañana. Número desconocido pero con código local, así que pensé que podría ser un cliente potencial. Bajé de la escalera y contesté. ¿Es Aston? La voz de mujer sonaba mayor y ya enojada. Sí, ¿quién habla? Soy la madre de Savannah, necesitamos hablar. El estómago se me hundió. Había conocido a los padres de Savannah exactamente una vez, en una barbacoa en julio, parecían lo bastante agradables. Oh, hola, ¿qué puedo hacer por usted? Puedes empezar explicando lo que le hiciste a nuestra hija. Ella se lanzó a todo un discurso sobre lo decepcionados que estaban conmigo y cómo habían pensado que yo era un buen joven cuando me conocieron. Dijo que Savannah los había llamado llorando varias veces durante el fin de semana, contándoles que yo la había atacado y la había dejado sin electricidad. Tal como lo contó, sonaba como si yo hubiera golpeado a Savannah y destrozado su apartamento antes de desaparecer. Según sus padres, su hija estaba traumatizada y tenía miedo de estar sola, había estado quedándose con amigas porque tenía demasiado miedo de volver a su propio lugar. Creo que puede haber algún malentendido aquí. No hay malentendido, Aston. Savannah nos contó exactamente lo que pasó, cómo entraste en cólera por nada y destruiste el sistema eléctrico de su apartamento, cómo le gritaste e hiciste amenazas antes de dejarla en la oscuridad. Intenté explicar que simplemente la había escuchado admitir que me usaba para poner celoso a su ex, pero su madre no estaba interesada en oírlo. Ya había tomado una decisión sobre qué tipo de persona era yo, basándose en lo que sea que Savannah les hubiera contado. Pensamos que eras bueno para ella, continuó, estable, trabajador, alguien que pudiera proveer para nuestra hija. Solo estamos agradecidos de que descubriera cómo eres en realidad antes de que ustedes dos se pusieran más serios. Su padre tomó el teléfono después y la conversación empeoró aún más. Empezó a hablar de cómo había confiado en mí con su hija y de lo traicionado que se sentía. Dijo que estaba considerando llamar a la policía si intentaba contactar a Savannah otra vez, me advirtió que me mantuviera alejado de su familia y sugirió que quizá necesitaba ayuda profesional por mis problemas de ira. Toda la llamada duró tal vez 10 minutos, pero se sintió como una hora. Dos personas a las que genuinamente apreciaba y respetaba me trataban como a un criminal basándose en las mentiras que su hija les había contado. No querían escuchar mi versión, no hicieron preguntas, simplemente asumieron que Savannah decía la verdad y que yo era algún tipo de monstruo. Cuando intenté una vez más explicar lo que realmente había pasado, su madre me interrumpió: no queremos oír tus excusas, Aston, mantente alejado de nuestra hija. Colgaron y yo me quedé ahí, en ese edificio vacío de oficinas, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Savannah no solo había envenenado a nuestros amigos en común en mi contra, había convertido a su propia familia en armas. Estas personas que me habían recibido en su casa y hablado de futuras fiestas juntos ahora pensaban que yo era peligroso. Bloqueé ambos números y volví al trabajo. ¿Qué más iba a hacer? ¿Conducir hasta allá y tratar de convencerlos de que su hija era una mentirosa manipuladora? Eso solo probaría su punto de que yo estaba inestable. Entonces mi teléfono sonó de inmediato y era mi madre llamando desde casa. Sonaba preocupada, en ese modo en que los padres suenan cuando oyen algo inquietante sobre sus hijos. Cariño, nos enteramos de lo que pasó con Savannah, ¿estás bien? No estaba seguro de cuánto sabían o qué versión de los hechos habían recibido. Mis padres viven a unas 3 horas y no suelen estar al tanto del chisme local, así que alguien debió contactarlos directamente. Resultó ser mi tía Carol, que vive en el pueblo y había oído la historia a través de su grupo de la iglesia, la que llamó a mi madre para preguntar si sabían de mi situación. La versión que había llegado a mis padres era que yo había tenido algún tipo de crisis y había hecho algo terrible a mi novia durante una pelea. Les expliqué lo que realmente pasó, que había escuchado a Savannah admitir que me estaba usando para poner celoso a su ex y que decidí terminar de inmediato. Mi madre guardó silencio un buen rato después de escuchar la verdadera historia. Oh, cariño, lo siento mucho, estábamos preocupados de que estuvieras atravesando alguna crisis. Mi padre tomó el teléfono y estaba furioso, no conmigo, sino con el hecho de que la gente estuviera difundiendo mentiras sobre su hijo sin conocer los hechos. Quiso saber si necesitaba que viniera a poner las cosas en claro con alguien. Le dije que no valía la pena, que la verdad saldría a la luz eventualmente. Se sintieron aliviados al saber que estaba bien y que había manejado la situación con madurez. Mi madre dijo que nunca había sentido realmente simpatía por Savannah en las pocas veces que se habían conocido,
comentó que había algo raro en la manera en que hablaba de otras personas a sus espaldas. Esa llamada me hizo darme cuenta de hasta dónde se había extendido la historia de Víctima de Savannah. Había logrado convertir una simple ruptura en chisme del pueblo que llegaba hasta personas a 3 horas de distancia. El hecho de que mi propia tía hubiera oído una versión retorcida de los hechos y sintiera la necesidad de llamar a mis padres mostraba lo efectivamente que Savannah había envenenado el pozo. El resto de la semana fue tranquilo, sin más llamadas airadas, sin más publicaciones dramáticas en redes sociales de las que me enterara. Pensé que quizás Savannah finalmente se había cansado de hacerse la víctima y había pasado a lo siguiente en su vida. Me equivoqué. El viernes por la noche estaba en casa viendo televisión cuando recibí una notificación en Instagram, solicitud de mensaje de una cuenta que no reconocía. La foto de perfil era de un paisaje cualquiera y el nombre de usuario solo un montón de números, una cuenta falsa obvia. Casi la eliminé sin leerla, pero algo me dio curiosidad. La abrí y estaba clarísimo el estilo de escritura de Savannah. El mensaje era largo y divagante, hablaba de lo mucho que lo sentía y de cómo yo había malinterpretado todo. Afirmaba que la conversación que había escuchado estaba sacada de contexto y que en realidad nunca había querido herirme, decía que había estado confundida sobre sus sentimientos, pero que ahora se daba cuenta de que lo nuestro era real. Tácticas clásicas de manipulación, intentando reescribir la historia y hacerme dudar de lo que había oído con mis propios oídos. Probablemente esperaba que una semana de silencio me hubiera hecho extrañarla lo suficiente como para pasar por alto el hecho de que me usaba para poner celoso a su ex. El mensaje terminaba pidiéndome si podíamos reunirnos para hablar como adultos, quería explicarlo todo y mostrarme lo equivocado que estaba sobre la situación, prometía que si le daba una oportunidad podría hacerme entender lo que realmente había pasado. Lo leí 2 veces solo para asegurarme de no perder nada importante. Nada, solo más mentiras y manipulación de alguien que pensaba que yo era lo bastante estúpido como para caer de nuevo. Pero entonces vino el mensaje final que mostraba quién era Savannah debajo de todas las falsas disculpas, por eso elegí a Noah, porque él es realmente maduro. Y ahí estaba. Cuando la dulce manipulación no funcionó, pasó directamente al ataque personal, intentando hacerme sentir que había perdido frente a un hombre mejor en lugar de admitir que la habían pillado jugando. Bloqueé la cuenta falsa y volví a mi programa de televisión. Algunas personas nunca aprenden que las acciones tienen consecuencias, solo siguen probando las mismas tácticas manipuladoras una y otra vez, esperando que al final encuentren a alguien lo bastante desesperado como para caer en ellas. No iba a ser yo. Después de eso todo quedó completamente en silencio, nada más de mensajes a través de amigos en común, nada más de publicaciones dramáticas en redes sociales que la gente me comentara, nada más de familiares enojados llamando para gritarme, solo bendita paz y tranquilidad. Mis amigos dejaron de preguntar por la situación con Savannah después de la primera semana, la mayoría ya se había pasado a otros dramas de todos modos. Los pocos que realmente me conocían se dieron cuenta bastante rápido de que su historia no cuadraba. Henry incluso admitió que empezó a cuestionarlo cuando se dio cuenta de que en todos los años de amistad nunca había mostrado signos de problemas de ira. Todo el asunto se estaba convirtiendo en historia antigua, exactamente como yo quería. El sábado por la mañana estaba en mi garaje organizando herramientas y planificando la siguiente fase de mi proyecto de cocina, con música sonando y café preparado, la forma perfecta de empezar el fin de semana. Alrededor de las 10 de la mañana escuché un coche entrar en mi entrada. No esperaba a nadie, así que pensé que probablemente era mi vecina queriendo pedirme algo prestado. Salí y ahí estaba Savannah bajando de su coche. Parecía un desastre total, el pelo revuelto, ojeras oscuras como si no hubiera dormido mucho, con pantalones de chándal y una camiseta vieja en lugar de los conjuntos cuidados que solía usar. No era la mujer segura de sí misma que había estado jugando con 2 hombres a la vez, era alguien que había estado llorando mucho últimamente. Me vio e inmediatamente empezó a caminar hacia mi puerta principal como si perteneciera allí. Yo me quedé donde estaba, en la entrada del garaje, sin moverme para facilitarle las cosas. Comenzó a hablar de que necesitaba 5 minutos para explicar cómo yo no había entendido toda la situación, las tácticas de manipulación de siempre, tratando de hacerme dudar de lo que había escuchado con mis propios oídos hacía 2 semanas. Decía que había un contexto que me perdí y que solo había escuchado una parte de la conversación. No me lo creí en absoluto. Le dije que entendía perfectamente lo que significaba ser usado como un novio de repuesto. Fue entonces cuando salió el verdadero motivo de su visita, Noah la había dejado otra vez. Su gran plan le había explotado en la cara y ahora estaba de vuelta al punto de partida, sin novio y sin plan B. La historia era exactamente la que cabría esperar. Durante una semana Noah había estado muy interesado,
hablando de volver a estar juntos. Luego su excompañera de trabajo rompió con su novio y de repente Noah ya no tenía tiempo para Savannah. Él había usado su interés para poner celosa a su propia ex, justo lo mismo que ella había estado haciéndome a mí. La ironía era increíble. Ella había pasado 6 meses usándome para manipular a Noah y terminó siendo jugada con el mismo juego. Empezó a ponerse más desesperada, hablando de cómo se había dado cuenta de lo bien que lo tenía conmigo, de cuánto me había importado ella y de lo estúpida que había sido al arriesgarlo por alguien que no la merecía. Decía que yo había estado ahí, amándola, y que ella lo había tirado todo por una fantasía. Pero eso no era lo que había pasado. Ella no tiró nada, porque nunca lo valoró en primer lugar. Había estado fingiendo mientras esperaba que llegara algo mejor. Cuando le señalé eso empezó a llorar, lágrimas reales esta vez, no el drama falso que probablemente había usado con sus padres. Era alguien dándose cuenta de que las consecuencias de sus acciones eran permanentes y que no había manera de hablar para salir de ello. Quería intentarlo de nuevo, arreglar las cosas, decía que habíamos tenido algo bueno y que podíamos recuperarlo, pero nunca habíamos tenido nada bueno. Lo que tuvimos fue algo falso, donde ella estuvo actuando todo el tiempo. Ya era demasiado tarde para eso. Me di la vuelta y volví a entrar en mi garaje, presioné el botón para cerrar la puerta. Podía escucharla gritando mi nombre a través de la puerta del garaje, probablemente esperando que saliera para continuar la conversación. Entré en mi casa por la puerta interior y miré desde la ventana de mi cocina. Ella se quedó allí tal vez 5 minutos más, golpeando mi puerta principal y llamando mi nombre. Cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a salir, se metió en su coche y se quedó allí otros 10 minutos, simplemente mirando mi casa. Finalmente se marchó media hora después. Todo duró unos 15 minutos, pero se sintió como un cierre. Verla desesperada y sola después de todo lo que me había hecho pasar fue exactamente la confirmación que necesitaba de que alejarme había sido la decisión correcta. Algunas personas solo valoran lo que tienen después de perderlo, pero para entonces ya es demasiado tarde para que importe. Pensé que eso era el final, que había jugado su última carta y no había funcionado. La mayoría de la gente normal tomaría eso como una señal para seguir adelante con sus vidas y aprender de sus errores. Savannah no es la mayoría de la gente. El domingo por la mañana me desperté y encontré una carta escrita a mano metida debajo de mi puerta. Debió de haberla dejado durante la noche porque no estaba allí cuando me fui a dormir. El sobre solo tenía mi nombre escrito con su letra. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad pudo más. La carta tenía 3 páginas, divagante y desesperada. Estaba intentando todas las tácticas de manipulación posibles, empezó con más disculpas falsas, sobre lo mucho que lo sentía y lo terribles que habían sido sus errores, luego pasó a reescribir la historia otra vez, afirmando que lo nuestro había sido real y especial, incluso si había estado confundida sobre sus sentimientos. La parte del medio era ella intentando hacerme sentir culpable, hablando de cuánto estaba sufriendo y de que no podía comer ni dormir desde que Noah la rechazó. Decía que había tenido ataques de pánico y que sus amigas estaban preocupadas por su salud mental. Juego clásico de víctima, diseñado para hacerme sentir responsable de sus problemas. El final era pura desesperación, me rogaba que hablara con ella solo 10 minutos para poder explicarlo todo bien, prometía que si le daba una oportunidad podía hacerme entender que estábamos destinados a estar juntos, decía que había cambiado y aprendido de sus errores y que nunca me volvería a herir. En realidad fue casi patético leerlo. Esta era la misma mujer que hacía apenas unas semanas estaba tan segura de sí misma, jugando con 2 hombres a la vez, y ahora se reducía a escribir cartas de varias páginas y rondar mi casa de noche como una especie de acosadora. Tiré la carta a la basura y seguí con mi domingo, tomé café, trabajé en la renovación de mi cocina, vi fútbol, cosas normales y tranquilas, sin dramas ni manipulaciones. El lunes trajo otra sorpresa, mi amigo Henry me llamó a la hora de almuerzo riéndose a carcajadas. Resulta que Callie había recibido una llamada de Savannah pidiéndole si podía convencer a Henry de que hablara conmigo. Savannah estaba intentando usar a nuestros amigos en común como intermediarios ya que la había bloqueado en todas partes. Callie le dijo absolutamente que no y que debía dejar a todos en paz y seguir adelante. Dijo que Savannah empezó a llorar por teléfono y a rogarle que la ayudara porque había perdido al amor de su vida por un malentendido. Kelly le colgó. Henry pensó que todo era divertidísimo, dijo que Callie estaba molesta de que Savannah hubiera intentado arrastrarlos a su drama y hacerlos sentir responsables de arreglar su desastre. Al parecer Callie finalmente se dio cuenta de que la historia de víctima de Savannah no cuadraba y estaba enojada por haberla creído al principio. El martes recibí un mensaje de texto de un número desconocido,
Obviamente Savannah usando el teléfono de otra persona o una aplicación de número falso para intentar contactarme una vez más. El mensaje era corto y mostraba exactamente quién era ella en realidad debajo de todas las disculpas falsas: vas a arrepentirte, espero que termine solo. Y ahí estaba. Cuando toda la manipulación falló, cuando las lágrimas, las cartas y las intervenciones de amigos no funcionaron, mostró su verdadero rostro. La máscara finalmente se cayó por completo y reveló a la persona amarga y con derecho que pensaba que merecía usar a la gente sin consecuencias. Hice una captura de pantalla del mensaje y bloqueé ese número también, pero sinceramente recibir ese texto fue casi satisfactorio, probaba que todo lo que había hecho estaba justificado. Esto no era alguien genuinamente arrepentida o que hubiera aprendido de sus errores, era alguien enojada porque su manipulación no había funcionado y que se desquitaba como un niño haciendo una rabieta. El contraste era increíble. 3 semanas atrás estaba confiada y en control, jugando con 2 hombres y presumiendo ante su compañera de trabajo lo bien que funcionaba su plan. Ahora estaba escribiendo cartas desesperadas, rogando a amigos en común ayuda y enviando mensajes enojados cuando nada funcionaba. Había pasado de pensar que tenía todo el poder a no tener ninguno, de tener a 2 hombres interesados en ella a estar completamente sola, de ser la manipuladora a ser la manipulada y rechazada. Y lo mejor de todo, no tuve que hacer nada más que alejarme. No necesité un plan de venganza elaborado ni una humillación pública, simplemente me negué a hacer su plan de respaldo y la dejé destruirse sola con sus propias decisiones.